No. Bueno, son 5 o 6. Porque esas son muestras, no variables. O sea, hay muestras, son 3 muestras, pero esas no son variables. ¿Cuáles son las variables? Sí. No, 2. 2 variables. Hay 2 variables. ¿Cuáles son esas variables? Eso es muy importante, ese concepto ahí. La otra. ¿Cuáles son las variables? Fíjense que hay 2. Realmente son 2 variables. Y en este caso hay 2 que vamos a definir como. ¿Cuál es la primera variable? ¿Cuál? ¿En la de los cerdos o en la otra? En la de los empleados. Más o menos es similar en la de los cerdos. Pues desempeño. ¿Cuántos? Tipos de empresa, ¿cierto? Tipos de empresa, o sea, el tipo. El tipo de la empresa. Esa es una variable. Esta variable, ¿cuántas categorías tiene? Miren ahí. 3 categorías. Que son, ¿cómo es que se llaman? A, B y C. O sea, esta es una variable, el tipo de empresa es la primera variable y esa variable tiene 3 categorías. Cuando se va a trabajar en SPSS, nosotros no podemos trabajar con estos códigos, sino que le asignamos 1, 2 y 3. Esa es la primera. Esas son, digamos que este tipo me está diciendo cuántas muestras hubo. Entonces la primera, la segunda y la tercera muestra, pero es una variable. El tipo de empresa es la variable allí. Ahora, ¿cómo están relacionadas ese tipo de empresa? ¿Con qué? En este caso, ¿con qué variable está relacionada? Con el desempeño, ¿cierto? Con el desempeño o con la evaluación que se hace. Esa evaluación, pues nosotros, eso es una calificación que seguramente se ha obtenido al evaluar al empleado para ver cuáles son sus competencias y todo el cuento pues que tiene que hacerse. Entonces aquí se tienen unos resultados, unas calificaciones. Esta es la segunda variable. Entonces, de esta manera es que se codifica en SPSS. La primera variable, la segunda variable, teniendo en cuenta qué le corresponde a la empresa 1, qué le corresponde a la empresa 2 y qué le corresponde a la empresa 3. ¿Sí? Pues, yo entendí. ¿Entendió el español? Miramos entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, lo que acabo de explicar ahí lo vamos a hacer en SPSS. Entonces voy a definir 2 variables. Lista de variables, nombre. Tipo de empresa. Ese tipo lo vamos a definir como numérico de 1, 0. Y vamos a decir que es una medida de tipo nominal. ¿Sí? El nominal es una asignación de código. El 1, el 2 y el 3 es una asignación de código. Si ustedes quieren pueden definir valores. Eso es cuando ya uno va a hacer el trabajo más sofisticado, pero aquí pues no lo necesitamos. Y la siguiente variable es, ¿cómo la llamamos? Desempeño, calificación. Evaluación de desempeño. Esa es una numérica, ¿cierto? ¿De cuántas era? Yo la miro acá.
Son 2. La voy a poner de 3 con 0 decimales. Y esta la vamos a colocar como tipo escala. ¿Listo? Ahora entonces, en vista de datos, vamos a copiar esos datos. Y aquí entonces, miren lo que vamos a hacer. Esto es algo que uno tiene que entender de alguna manera cómo lo tiene que hacer. Yo tengo aquí las calificaciones, perdón, este es el rango. Estas son las calificaciones del primero. Control C. Pegar. Y a esto le voy a asignar el código 1. Vamos con el segundo, que son estas las calificaciones. Control C, le damos pegar y a este le asigno el código 2. Y finalmente el código 3. Ay, ¿dónde estoy? Es que esto no no, sí. Y aquí va el 3. ¿Alguna duda con eso? ¿O ya quedó Andrea, Luisa? No, está bien. ¿Ya entendiste entonces qué era lo que estaba explicando yo allá? Sí, ya voy a entender. Ah, ya. Listo, muy bien. Ahora entramos a analizar. Le damos pruebas no paramétricas. Muestras, estas son muestras independientes. Siempre la prueba con 3 o más muestras generalmente es para muestras independientes. Entonces, muestras independientes. Comparar automáticamente distribuciones entre grupos y definimos los campos. El campo de prueba, ¿cuál es? ¿Y cuáles son los grupos? ¿El tipo de empresa qué es? ¿Es el campo de prueba? No. El tipo de empresa son los grupos. Hay 3 grupos ahí en esa prueba. La prueba es la evaluación de desempeño. ¿Sí? Prueba de evaluación de desempeño. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a la configuración. Personalizar pruebas. Nosotros sabemos que aquí estamos aplicando la prueba de Kruskal-Wallis. Eso se llama ANOVA de una vía o Kruskal-Wallis. Para acá muestras. 3 o más muestras. Siempre es para 3 o más muestras esto. Y le damos ejecutar. Muy bien. Dice rechazar la hipótesis nula, da punto 0.25. Pero antes también haciéndolo, o sea, lo saca por defecto. O sea, la primera prueba no lo había puesto de Kruskal-Wallis, igual lo calculó con eso. Sí. Él puede, cuando él le dice seleccione la prueba automáticamente, él escoge la mejor prueba que se le dé para esos datos. Es algo que hace selección. Bueno, quiero que entiendan ese punto 0.25 ahí. ¿Recuerdan cuál era nuestro nivel de confianza? 0.95, 0.05. Para 0.05 y ¿recuerdan cuánto nos dio H? Nos dio 7.3. Miren lo que pasa. Voy a entrar a la tabla de chi cuadrado para que ustedes entiendan lo que hay ahí. Nos dio que el nivel de significancia, o sea, el P es 0.025. Miren para 2 grados de libertad cuánto es ese valor. 7.3. Ese 7.3 es el que nos da la prueba H. ¿Sí ven la relación ahí? La prueba H nos dio
nos dio 7.3. O sea que la relación allí es con el valor. La H nos da un número entero, mientras que la prueba en SPSS calcula el nivel P, la probabilidad para ese valor. ¿Qué significa ese nivel de significancia allí? ¿Cómo es? ¿Recuerdan en la prueba chi cuadrado? La prueba chi cuadrado solamente se trabaja con una cola, la cola derecha. Es algo como así. Nuestro nivel de significancia está en 0.05. O sea, en este punto, ¿cuánto vale la chi? O sea, el valor de la chi cuadrada. 5. ¿5 qué? El valor chi. 5.99, eso. Esto vale 5.99. Y a nosotros nos dio ¿cuánto? 7.3. 7.3 está aquí. ¿Qué es lo que me está dando el SPS? Me está dando el área, este valor de acá. Dice se rechaza. ¿Por qué? Porque me está dando 0,025. Con esto es menor que 0.05. Se rechaza la hipótesis nula. Eso es lo que significa. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, es claro, sí, Pero en el caso, yo me pregunto, se está probando paramétricos. sí, espérate, me pongo la gafas porque si no, yo para trabajar en el tablero no necesito, ni para trabajar de lejos, pero para leer de cerca. Lo que yo hice fue meterme por muestras proporcionadas. No, Justamente ¿es? este campo y seleccioné objetivo, personalizar análisis. No, dale comparar automáticamente. Campo. ¿Y cuál es? Ya está. Pero aquí puse una evaluación y configuración, busqué el para de No, esa no es. Esa no es una vía con Kruskal Wallis para acá muestras. Para acá muestras quiere decir que pueden ser 3 o más. ya. Por eso Las que siempre, estén allí. eso, en este caso son 3, pero podemos tener más muestras. Listo. Ahora sí, entonces, ¿le puedes dar ejecutar? Es esto. Es esa. Esa no era. Listo. Muy bien. Listo, quedó entendido entonces. Así es. Vamos a hacer el otro ejercicio. Entonces ahora. Como siempre. Es similar. Es similar. Por favor, hagan entonces. Hicimos el de empresas participantes en la evaluación. Ahora hagan por favor el de tipos de alimentos para cerdos. Hagan la evaluación. En este caso, recuerdan que no se debe rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver qué nos da en la prueba en SPSS. Se retiene la hipótesis. También son dos variables, ¿no? Pero yo no También son dos variables. Elementos que son tres. ¿Cómo se llama el archivo? ¿Wallis? Es que no encuentro el archivo. No encuentras el archivo, el de la He abierto dos y estoy buscando. cierra allí. Estadística no paramétrica, Kruskal Wallis. Ese es el material de hoy. Porque los otros dos ya lo habíamos Y eso ya lo trabajamos. Ajá. Ese es el ese fue el que acabamos de hacer y vamos a hacer ahora este. No, ese fue el que acabamos de hacer. El primero es el que vamos a. Ajá, el de la compañía de alimentos. Listo. Muy bien, entonces en este momento lo que se tiene ahora, ¿cuáles son? Vuelve y juega, son dos variables. Entonces aquí ya no es empresa, sino que tipo de alimento, esa es la variable, tipo de alimento, que allí los han llamado X, Y, Z.
¿cierto? Esos son los nombres que le colocaron. X, Y y Z. Y para trabajar en SPSS 1, 2, 3. Y en este caso, Desempeño nocturno. es el peso, ¿cierto? Ah, sí. La variable es el peso. Peso de los animales. En este caso los cerditos. Muy bien. Entonces aquí es exactamente igual la codificación en SPSS. ¿Sí? Háganlo pues cada uno a ver. Ya nuestro adelantado terminó. Está haciendo lo que intentó. Muy bien. Estudiante de estadística. Chico precoz. Fíjense, yo le estudiante como profesora de estadística. Eso. Entonces allí en el... ¿Ya? ¿Pudiste hacer? Ah, bueno. Y lo mismo. Pero no son hay menos datos. Metodología y estadística. Claro. Estos datos. No, porque no son estos, son ¿Hacen estos. esto de acá? Claro, entonces fíjate que son menos datos. Es el tipo de alimento. Ajá, ese tipo de alimento. Y ¿Sí? luego le hacemos la fórmula que hacemos. Es sí, la misma. Corre desde 2 para abajo porque no sabe cuántos van a ir ahí. Eso. ¿Listo? ¿Entendiste o no entendiste? No, estoy tratando. Venga, habla en SPSS Sí, ya lo vi. para que entonces, Pero este era lo anterior que no lo alcancé. entonces hagamos el de ahora. Entonces diga tipo de alimento, ¿cierto? En vez de tipo de empresa, cambia o tipo de alimento. Tipo algo. Pero pegado, que no te la reconoces. Listo. Eso es numérico, pero cámbiale ahí, colócale de 2, 0 o de 1, 0 nomás. 1, arriba, arriba, arriba. La anchura es 1 y 0 acá. Eso. ¿Qué indica que la anchura es 1, profesora? Los enteros que caben en esos dígitos. O sea, como en este caso es el 1, el 2 y el 3, no necesitamos sino un dígito, la anchura es 1. Si tuviéramos números de 2, 3 cifras, en ese orden le íbamos Anchura dando. 2, Eso. Si tenemos números decimales, por ejemplo, tenemos un número que es de 3 cifras enteras y 2 decimales, le tenemos que decir 6 la anchuras. anchura 5 por lo menos y los 2 decimales. No, el punto no cuenta, él lo asume internamente. ¿Sí? Le digamos Entonces, aceptar. le das aceptar y aquí la dejas nominal. Muy bien. Eso ya no tiene importancia allí. Ahora aquí entonces el peso, ¿cierto? Voy a... Define la variable. Peso del alimento. Se supone que estaba aquí. No, aquí lo tiene. No, pues no, yo no veo, se cerró. No, está abierto. Ah, No, no, lo que está abierto, no. Excel no, se rasgó Excel Excel. no. Ábrelo otra vez. Ajá. Ah, seguramente cuando lo Eso. entonces tenemos ese Eso. Entonces la otra variable ahora es este peso. Estos que son los pesos de esos animales. Entonces, No, pero no, primero hay que definir la variable. antes define la variable. Defíneme ahí la segunda variable. Dile peso. Eso. Dale numérico. Anchura, yo no sé qué era anchura. tipo vale aquí peso. Peso. Que es el peso de los animales. Eso. Aquí cámbiala. El peso del alimento.
Sí, De la aduana. Numérico, anchura, anchura dale 5 porque nadie y 1. O ¿cuántos números tiene? Fíjate aquí. ¿Cuántos números 3, tiene? 4, 5, 6, 2, ¿Cuán- 3, no, 4, no. ¿Cuántos números Cada tiene dato, ¿cuántos este números? dato? 3. 3. Que son 2 enteros y un decimal. 2 enteros y un decimal. Entonces, por lo menos debe tener 3. La anchura debe tener 3. Pregunta. Si yo no le coloco 3, no le coloco 5 a la anchura. Ahí no hay problema. Ah, bueno. Sí, uno generalmente le da un poco más. Digo yo porque en caso de que uno trabaje con Y datos y cifras tenga decimales 99 y tiene- después baja 101. Sí, uno puede trabajar, uno le da 3 o 4. O la altura. Sí, le da la Y altura, una sí. porque tiene una cifra Eso. decimal. Y Ajá, ya. listo. Aquí no, Y aquí lo cambias, por favor, lo cambias a escala. Eso. ¿Por qué a escala? Porque esta es una cifra, Kilogramos. tiene eso, Discreta. es continua. Continua. Entonces, por ser continua, se trabaja a escala, con lo cuantitativo numérico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí- Ahora sí ya están definidas las variables. Ahora entras a vista de datos y vas a llenar. Primero copias peso, coges la primera, no, pero eso. Y a estas que son las primeras les das el 1. Sale a todo 1, 1, 1. que sería lo que escribimos ahora ya. O sea, el tipo Es de el tipo de alimento alimento es el uno. primer tipo de alimento. Ahora escoge la siguiente. O sea, el alimento Y, que lo vamos a llamar 2. Pégalo aquí. Eso. Y a ese le llamas 2. Listo. Y el tercer tipo de alimento que se llama Z. La verdad que no le damos el sino que es número. Sí, porque el SPSS no puede trabajar con caracteres. Todo es numérico. Y le das 3. Muy bien, ¿sí? ¿Entendiste entonces ahora sí el procedimiento? El tipo de alimento tiene 3 categorías. Y el peso, pues, es Este al es que A, corresponde. que este es Z, que este es X, Eso. listo. Muy bien. Ahora vamos a analizar. Vamos a analizar esta de Estas aquí. pruebas no paramétricas, muestras independientes. Como la clase pasada. Eso. Dejas comparar automáticamente, entras a campos y lo selecciona. El peso es el campo de prueba y el tipo de alimentos son los grupos. ¿Entiendes por qué? Sí, señora. Bueno, y ahora le das configuración. Aquí yo sé que quiero hacer Kruskal-Wallis, entonces le das personalizar pruebas Y ese. y le das a NOVA. Eso. Y das ejecutar. Listo. Dice retener la hipótesis nula. Cuando dice retener la hipótesis nula, ¿qué significa? ¿Dónde está la hipótesis? ¿Dónde está La la anterior, este es el ejercicio, había que plantear la hipótesis. Ah, no estaba. No, pero entonces, de acuerdo con lo que dice allí, ¿cuál sería la hipótesis nula? Retener la Mira, hipótesis. No. La distribución de peso es la misma entre las categorías de tipo de alimento. Esa es la hipótesis nula. O sea, ¿qué quiere decir No que tiene influencia el tipo de alimento. no? Son similares. Son Esos similares. tipos de alimentos son similares. Eso es lo que significa. Por eso dice, no la puede rechazar, retenga su hipótesis nula. ¿Sí? Bueno, muy bien. Creo que para todos quedó entonces comprendido Para nosotros quedó Kruskal-Wallis. claro. Muy bien.